Bueno, nuevamente muchas gracias por estar acá. Para mí es un placer estar acá acá en la Sevilla.net. Es increíble que esté acá después de tantos años. De mis primeras charlas fueron en la Monkey y justo coincidí con Javier. Yo lo veía a él y decía, uff, qué crack. Y ahora estoy acá con él y con Marcelo también. Así que nada, muchas gracias, lo quería decir. Bienvenidos a la charla, mi charla sobre Semantic Kernel, ¿vale? Yo creo que Semantic Kernel o en general la IA va a revolucionar las aplicaciones, ¿vale? Entonces mi sesión va sobre eso. Yo voy a intentar hablar un poco de mis locuras y luego full código, ¿sabes? Yo soy programador, así que full código, ¿vale? Pero bueno, antes de empezar, me gustaría presentarme. Mira que mi nombre es Emiliano Montes de Oca. Todos me pueden llamar Emi, ¿vale? No hace falta que me digan Emiliano. Yo sé que Emiliano es un poco largo. Emi es mucho más fácil. Soy Cloud de Team Lead. O sea, tengo un equipo acá en una empresa que se llama Intelequia, en Tenerife, que tenemos en un par de sitios. Yo tengo un equipo de desarrollo que nos encargamos, bueno, pues de hacer y deshacer todo, ¿no? De romper cosas y arreglarlas y que vayan todas bien. Soy MVP. Soy MVP de Microsoft desde el 2022, cuando empecé a hablar mucho de Blazor, pues la comunidad me pudo reconocer y pues aquí estoy parte de eso y ahora pues ser parte de esta comunidad es increíble, poder compartir con la gente y conocer pues más de dentro cómo funciona todo, para mí es un orgullo. Como podrán ver más o menos así por el acento o no, ¿no? Soy de Uruguay, nací soy de Uruguay, soy del 95, pero me vine chiquitito, con 8 años me vine para España y pues me vine directamente a Tenerife. Entonces, por eso podrán ver mi parte canaria y mi parte uruguaya a la vez. Entonces, tengo ahí más o menos, depende de cómo hable y depende de con quién hable, me sale un acento u otro. En cuanto a mis redes sociales, en Montes de Oca, en todos lados. En LinkedIn, Instagram, si quieres, Facebook, donde quieras. Yo tengo amigos en todos lados. Pero en Twitter y en X es con 2A, ¿vale? Es importante esta parte porque alguien ya tiene uno que tiene A y pues tengo 2A, no puedo poner otro. Así que yo suelo publicar bastantes cosas, sobre todo por el tema de las cosas que a mí no me funcionan y cómo las arreglo, dónde voy a estar, las eventos que voy a estar, así que estoy mucho por ahí. Y mucho también en LinkedIn, bastante en LinkedIn, así que si quieren conectar, si quieren pues hablar conmigo, compartirme cosas y tal, muy bienvenidos a contar conmigo. Y poco más, ahí dejé ¿cómo es? El Twitter para que puedan ver cuál es, ¿sabes? Pues, se parece mucho a mí así, entonces, nada, poco más. Entonces, bueno, después de las presentaciones, no me gustaría entrar directamente a qué se mantiqueron o cosas así. A mí me gusta como que medio hacer un poco de storytelling de las cosas, de cómo funcionan. Y yo creo que hay una frase muy importante, igual ahora ya está un poco outdated, ¿no? Porque igual llevamos un tiempo de ella, ¿no? Pero la frase que creo que hemos todos escuchado es cómo le meto ahí a mi app, ¿no? Yo, cuando recién salió, tengo suerte de que mi jefe es muy bueno y está muy enterado de las cosas de la tecnología, pero yo entiendo que mucha gente me ha dicho, mi jefe vino y me dijo, ¿cómo le meto IA a mi app, no? Tu jefe probablemente cada semana, ¿no? ¿Cómo hago que mi aplicación tenga IA? ¿Por qué? Porque ya está empezando a mermar la IA dentro de la sociedad. Es decir, ahora mismo tenemos dos cajitas, ¿no? Dos cositas así, y la blanca tiene IA y la azul no tiene IA, y todos sabemos que va a tener esto. Perdón, que me cambié de todos sabemos que va a tener esto. Es decir, la IA está cambiando la forma en la que la gente percibe las cosas y lo que quiere. Entonces ya al principio la gente no se adaptó, ¿y qué pasó? La gente empezó a perder tracción en sus aplicaciones, etcétera, por las que tienen IA. Ahora si tú cualquier cosa que tu aplicación que tú quieras en tu Apple Store o lo que sea, uno va a buscar que tenga IA. ¿Por qué? Porque al final la IA lo que nos sirve a nosotros es para facilitarnos la vida, ¿no? Es decir, yo siento que el humano de por sí es vago y no le gusta. Yo cuanto menos haga, soy mucho más feliz, porque tengo tiempo para hacer otras cosas que quiero. Entonces, cuando tú le metes IA a tu app, pues al final activas a tu usuario y tu usuario al final tiene más tiempo para hacer otras cosas, ¿vale? Entonces, dicho esto, voy a hablar de qué es lo que tenemos ahora, ¿ok? No quiero parecer malo o decir, mira, las aplicaciones que son ahora están mal, ¿ok? No es lo que quiero decir, ¿no? Yo solamente quiero decir, como se diría, ¿no? En los jóvenes ahora, esto es un facto, ¿no? Esto es lo que pasa ahora, ¿no? ¿Cómo son las aplicaciones hoy en día, ¿no? Nuestras aplicaciones hoy en día son, pues, interacciones robóticas. ¿Qué significa esto? Yo al final, si quiero pedir un Uber o quiero comprar una pizza o lo que sea, tengo que venir acá, agarrar mi mágico teléfono y venir a hacer pues mira, yo quiero ir acá al aeropuerto de Tenerife Sur a las 8 acá y, ay, me equivoqué, tengo que ir para atrás, me equivoco para adelante, no me gusta, quiero pedir una pizza. Vamos a cambiar el ejemplo.
quiero pedir una pizza, pues tengo que mirar a ver qué tipo de pizzas hay, dentro de la pizza tengo que buscar los ingredientes, todo como muy robótico, todos son iguales, ¿no? ¿Esto qué significa? El código fijo, obviamente, no hay ningún tipo de variación sobre el código porque misma interacción para todos. No hay inteligencia natural. Cuando me refiero a inteligencia natural, parece como una palabra como muy chachi, pero al final lo que digo es como que hoy en día ya nosotros conocemos lo que es la inteligencia natural en la IA, de que nos entiende, pero las aplicaciones no tienen. Al final la aplicación, tú le dices clic acá y es clic acá. No hay clic acá y esto es cómo se te va a ver, etcétera. No, es muy robótico. Hacer un cambio complejo y, obviamente, cuesta dinero hacerlo. Es decir, cualquier tipo de cambio en una aplicación de producción, todos lo sabrán, los que son programadores, cuesta bastante. Entonces, yo quiero, yo como les comenté, esto es un poco locura, la charla esta es un poco locura, antes de apartarnos al código. A mí lo que me gustaría, ¿no? Cómo yo quiero que sean las aplicaciones, o cómo deberían ser en mi mente, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Pues aplicaciones inteligentes. Hemos pasado de aplicaciones normales a aplicaciones inteligentes, ¿no? Entonces, una aplicación inteligente es una aplicación que tiene, o sea, que el usuario puede interactuar en lenguaje natural. ¿Qué significa esto? Es decir, a mí me gustaría que yo, si quiero pedir un taxi, volver a como era antes, es decir, ¿no? La vida anterior, antes de tener tanto teléfono y tanto móvil y tanto WhatsApp y todo, era algo más, quiero un taxi para esta hora porque tengo que ir a Tenerife Sur para tomar un avión. Entonces, eso es una interacción de lenguaje natural. Volver otra vez a como era antes, así quiero que sea una aplicación, que me entienda, ¿no? ¿Qué significa esto? Experiencia personalizada. Es decir, cada persona para la aplicación tiene que ser diferente. Es decir, necesito que mi aplicación me entienda a mí, porque si a mí me gusta que me hablen de cierta forma, debería entenderme a mí. O sea, si yo le digo, hablo con una aplicación y le digo ideal de té, y yo le hablo como si fuera una persona mayor, una persona que habla pues, con una cierta forma de hablar, o un joven que habla muy joven, con bro, cosas así, ¿no? Que me responda igual, ¿no? Una cosa así. Y obviamente que aprende y mejora continuamente. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la IA tiene que saber que de ciertas formas se tiene que comportar para, por decirlo así, tener como mejor tasa de éxito. Es decir, nosotros necesitamos que nuestra aplicación aprenda con nuestros datos. Es decir, nosotros usamos la IA, vemos los casos de éxito y decimos a la IA, así como funciona, así como no funciona. ¿Vale? Eso es una aplicación inteligente, así es como tiene que ser una aplicación, que aprenda solo como hacemos nosotros, como hacemos los humanos. Dentro de lo que cabe, una IA al final se basa en nosotros. Y nosotros, si te caes 2 veces porque te chocas contra una piedra, pues la tercera no te va a caer, a no ser que sea como yo medio boludo, ¿no? Entonces, para este caso, hice un súper ejemplo, ¿vale? Y van a flipar con el ejemplo, es increíble, ¿no? El, el ejemplo es una pizzería, ¿vale? Y el tema de la pizzería mola porque es, sobre todo por el final, porque como es una IA, ¿no? Entonces, en mi mente dije, ya está, esta demo es increíble. Entonces, digo, está bueno, está muy bueno porque digo, va a ser un ejemplo. Entonces, quiero hacer 2 partes, ¿no? La pizzería clásica y la pizzería inteligente, ¿no? Empezando por la pizzería clásica, ¿no? Mi pizzería actual. Pues yo, en mi pizzería clásica tendría que, pues yo tengo una aplicación acá muy buena, está muy bien programada, en la última tecnología de Blazor, pero yo si quiero saber pizzas sobre las pizzas, tengo que ir a una pizza, tengo que meterme acá y ver todas las pizzas que hay y decir, bueno, pero ¿cuál no tiene fruta? Bueno, tengo que entrar una por una, ¿esta tiene fruta? ¿Esta tiene fruta? ¿Esta no tiene fruta? No, tengo que una por una, ¿no? Muy robótico, ¿no? No puedo filtrar las que me gustan, yo no le puedo decir, dame las que cuesten entre 10 y 15 euros, pero que no tengan fruta, o que tengan jamón serrano, o que tengan este queso u otro queso. No, depende mucho de la aplicación, pero no se puede, ¿no? Imagínate que voy a hacer el pedido y de pronto llega un amigo mío y dice, quiero una pizza más. Buah, tengo que volver para atrás otra vez, buscar la pizza, quiero que entiendan el punto al que voy, que es como muy, está muy normalizado, pero si lo piensas bien, es muy tedioso. Y yo soy un vago, no me gusta eso, no me gusta sentarme en la cama y hablar con Dios y que Dios me haga la pizza, ¿no? Y si pasa cualquier cosa, tengo que volver a empezar. Si me cierra la app, fatal, ¿no? Entonces, hacemos así, cambiamos, ¿no? Inteligente. ¿Cómo es una aplicación inteligente? No una pizzería, ¿no? Una pizzería, María. Emi, Dime.
Mira, comentaban por aquí, han hecho un par de comentarios. Ajá. Decía Antonio Jesús, por ejemplo, decía respecto a lo que tú estabas comentando, que por ejemplo en la banca online las personas mayores hoy en día tienen una barrera y con ese enfoque que se les facilitaría, ¿no? Es decir, que es un poco lo que viene a decir que la banca no es accesible para personas mayores, que tienen una Exacto, dificultad para trasladarle su... exacto. Exacto. Y, Al final la interacción natural, ¿cómo hace el anciano la interacción natural? mm, Va directamente al banco. Y si el y, banco no quiere tener, ¿sabes? claro, Necesitas eso. claro, y comentaba también aquí, o si eres alérgico a algún ingrediente, por ejemplo. Exacto, exacto, exacto. ¿Te das cuenta de que la forma de hablar con la aplicación debería ser algo así? Se debería de yo poder de preguntarle cualquier tipo de cosa. Mientras estén los datos, porque al final si no nos limitamos por cómo está hecha la aplicación, cosa que depende mucho ¿no? del budget y cómo es la aplicación. ¿No? Es decir, no sabemos cómo hacerlo. O sea, muy buen comentario. Muchas gracias por el comentario, la verdad que increíble, pero toda la razón, toda la razón. Cuanto más datos tenemos, más deberíamos poder acceder a ellos, porque ese dato está y no se puede. ¿No? Entonces, volviendo otra vez a lo de la pizzería inteligente, mi pizzería inteligente ya no tendría esto, ¿vale? O sea, sí lo tendría, ¿vale? Pero de otra forma, ¿vale? Pero si quisiera ahora una pizza, diría, mola, quiero saber cuántas pizzas tienes. Yo vengo acá y le digo a mi pizzería, ¿no? Imaginemos que se llama pizzería normal, le digo, decime las pizzas que tenés, decime todas las que tenés. Y después le digo, memorano, decime las pizzas que tenés que tienen mozzarella, ¿no? Y, espera, mozzarella y piña. ¿No? O mira, mostrame las que tienen mozzarella y no tienen piña, o las que no tienen fruta, o las que son de este tamaño. Ya, ¿viste cómo ya empiezo a hablar? ¿No? ¿Recuerdan cómo era antes? Yo llamaba y decía, hola, quiero una pizza, dime todas las que no tienen fruta. Ah, vale, ok, venga, perfecto. ¿Tienes tres? Bueno, dame dos. Ah, pero espera, tengo 30 euros nada más. ¿Cuántas me puedes dar? Ah, solo una. Bueno, entonces dame dos que sean como mucho 30 euros. Toda esa lógica pensativa que tenía que hacer una aplicación, no, o sea, un humano antes, una aplicación es complicadísimo. Imagínense los if que se pueden clavar ahí de if esto, if aquello. Es imposible, ¿no? Entonces, ya estoy como preguntando, ¿no? Le estoy diciendo, ¿vale? Piensen en los verbos, ¿vale? Quédense con una cosa, el verbo, preguntar, digo, le digo otra vez, le pregunto que me añada dos más, le digo que me añade dos aleatorias, le digo que me añada dos porque me sobra dinero, le digo que me quite una pizza, ¿vale? Le digo que no me da dinero, le digo que le hablo con la aplicación, ¿vale? Yo lo que quiero, el cambio mío de paradigma es hablar. Vamos a pasar de interactuar con una aplicación con botoncitos y con una super UI súper mágica y súper bonita y súper colorida a la aplicación está y yo hablo, ¿no? Ese sería mi pizzería inteligente. Pero, ¿cómo lo convierto, no? O sea, al final, ¿cómo convierto mi aplicación tonta en inteligente? Al final, ¿cómo paso de tener esto a tener esto? A tener algo que funciona y que yo hablo con ello. Para eso, hay muchas formas de hacerlo, ¿vale? Pero la forma en la que yo lo he hecho es usando Semantic Kernel, ¿vale? Semantic Kernel, yo creo que el eslogan mágico es como AI made easy, de la inteligencia artificial para tu aplicación súper fácil, ¿vale? De la forma de súper fácil. Y Semantic Kernel eh, está muy bien descrito ahí, pero al final lo que quiero decirles es que Semantic Kernel es como un paquete para que ustedes le puedan añadir inteligencia artificial a vuestra aplicación. ¿Qué significa esto? Es decir, yo ya tengo mi aplicación mágica, no me funciona, yo tengo mi pizzería y todo funciona. Y si yo quiero añadir IA a mi aplicación, necesito algo. Y hoy en día, cuando uno piensa en añadir inteligencia artificial, que es lo que yo comentaba cuando estábamos hablando con Marcelo, que yo de IA, les voy a ser sincero, yo de IA no sé. O sea, yo sé cómo funciona la IA un poco por encima, pero si yo tengo que bajar muy abajo de bajo nivel, no sé. Yo lo que necesito es implementarla. Yo soy programador. Tengo un equipo, yo necesitamos que esto haga algo con IA. Entonces, la forma de implementar eso es utilizando Semantic Kernel. Y Semantic Kernel es este paquetito hermoso creado por Microsoft, que es open source, que lo que te permite es integrar inteligencia artificial, ¿vale? Con todos los modelos de IA que tú quieras, etcétera, ¿vale? Y te permite hacerlo súper fácil, ¿vale? Lo vamos a ver ahora todo. Entonces, ¿cómo sirve esto? Pues es como un middleware entre tu aplicación y la IA. Y para entregar de forma muy rápida, ¿vale? Una cosa que dice Microsoft, que está en la propia documentación, es
que Semantic Kernel es el paquete más utilizado para implementar IA en Fortune 500, en las empresas de Fortune 500. Es decir, las top empresas más grandes de Estados Unidos, súper grandes, Microsoft y tal, utilizan Semantic Kernel. ¿Por qué? Porque obviamente esto va a estar solo ligado a .NET, ¿vale? Recordémonos que Microsoft es full open source ahora. Y este paquete está en Java, está en TypeScript, bueno, TypeScript no sé, pero JavaScript seguro que sí, está en .NET obviamente, y pues imagínate lo que se puede hacer. Al final esto es como una especie de paquetito entre medio de la IA y es simplemente llamar. Entonces, creo que he estado hablando mucho, está muy divertido, pero me gustaría mostrar el código, porque es lo que a mí me gusta, que es programa. Y no les voy a enseñar nada de copia y pega, sino que les voy a enseñar acá, vamos a empezar desde cero, ¿vale? Mi idea para enseñarles, yo quiero empezar desde cero, desde una aplicación de consola que no te haya errado, a hablar con la IA, que la IA nos responda, y luego de hablar con la IA, pues hacer una especie de pizzería nuestra, ¿vale? De mostrarle varias cositas, ¿vale? Hay más cosas que les quiero contar, pero antes que eso quiero pues, empezar a mostrar un poquito de código para que sea un poquito más divertido. Entonces, como pueden ver, tengo varios paquetes instalados aquí, ¿vale? Como pueden ver, aquí, ahí está. Con los workshops, por ejemplo, una cosa que les quiero decir, yo pinto mucho. Me encanta seleccionar o así, hacer cositas así. Entonces, me gusta mostrar siempre con líneas, así que les voy a ir poniendo cosas. Tenemos aquí varias cosas. El paquete se llama Microsoft.semantic kernel, ¿vale? Tiene muchos paquetes por debajo también que hacen más cosas, como por ejemplo integraciones con Ollama, integraciones con Azure OpenAI, integraciones con OpenAI y un montón de integraciones DeepSeek, etcétera, ¿vale? Esto no está nada ligado a Microsoft, no está nada ligado a Azure OpenAI. En mi caso, yo sí utilizo Azure OpenAI, ¿vale? Yo tengo mi servicio de Azure OpenAI que uso que está en el cloud, porque si para hacer demos estaría 3 horas y media para ejecutar un prompt, ¿vale? Entonces, en este caso yo voy a utilizar Azure OpenAI. Entonces, las cosas que necesito como básico son estas tres cosas. Primero, necesito un endpoint, porque al final yo lo que tengo es una aplicación que tiene que hablar con la IA, y puede ser local o puede ser en cloud, pero necesito un sitio donde llamarlo. En este caso, pues se llama pues, http://emiliano.azure.openai.com, ¿no? Necesito una API, obviamente, para poder tema de seguridad. En local creo que no la necesitan, pero la tienen que especificar, creo que va vacía o ponen API y funciona. Y por último, en este caso se llama deployment name, pero es el modelo, ¿vale? Pasa que en Azure se le dice deployment name porque es el modelo que está desplegando, ¿vale? Entonces, con esto, súper mágico, tenemos una aplicación de consola, porque esto no es nada mágico, esto es una aplicación .NET de toda la vida, no le hagan caso a las cosas que aparecen por ahí, ¿vale? Lo que vamos a hacer es hablar con la IA, ¿no? Y ustedes pensarán que hablar con la IA tiene que ser muy complicado, ¿no? Al final, piensen, cuando nosotros hablamos con la IA, lo que nosotros estamos haciendo es tener una conversación. Y una conversación es un chat, ¿vale? Entonces, lo que vamos a crear es un servicio para hablar con el bot, con la IA. Entonces, necesitamos algo así que se llama chat service, ¿vale? Chat service es lo que vamos a crear y nos va a permitir conectarnos con la IA, ¿no? Entonces, pues, simplemente vamos a crear un Azure OpenAI Chat Completion Service, y esto pide varias cosas, ¿vale? Primero tiene varios constructores, como pueden ver, tiene, pues, deployment name, el endpoint, etcétera, ¿vale? Nosotros vamos a utilizar esto, ¿vale? Deployment name, endpoint y API key. Deployment name, endpoint y API key, ¿vale? Y para que no nos dé problemas con esto, pues decimos que siempre va a tener valor, ¿vale? Una vez que tenemos esto, con esta línea que está aquí, tenemos como una especie, ya tenemos usando Semantic Kernel nuestro chat service para conectarnos con la IA. ¿Vale? ¿Cómo podemos llamar a la IA? Muy sencillo, yo le digo, vamos a hacer una pregunta típica, ¿no? A decirle answer y le voy a preguntar, yo la pregunta que siempre le digo es chatservice.getChatMessageContents y le voy a preguntar what is the meaning of life, que ese siempre mola porque no sabe lo que le va a decir. Y vamos a hacer un consola line. Vamos a hacer algo aquí un poquito más chachi, ¿vale? Para que quede así, answer, aquí, answer, los puntos, ¿vale? Y pues vamos a hacer, luego vamos a hacer un readline para que termine, readline. Y si revisitamos lo que acabamos de hacer, es súper sencillo. Tenemos tres variables, hemos instalado el paquete, ¿vale? Digamos que está instalado nuestro paquete. Hemos creado un servicio para hablar con la IA y estamos utilizando el método getChatMessage que lo que hace es que en vez de darte pues palabrita por palabrita, espera que lo tenga todo y te lo manda. Y eso lo que estamos haciendo es escribirlo. Esto lo que vamos a hacer es ejecutarlo. Entonces, aguanten un segundito que termine, que igual tarda un poquito.
Y esperamos un poquito. Y aquí me dice hola, y luego calculo que me dará un párrafo entero de un montón de cosas. Aquí pueden ver, lo voy a hacer un poquito más grande para que se vea bien. Y aquí pueden ver cómo en unas sólidas 3 líneas estoy hablando con la IA, ¿vale? Esto que está aquí no lo he escrito yo, no está escrito no está guardado en ninguna parte de mi PC, esto es la IA, ¿vale? Esto mola, ¿vale? Mola mucho, mola mucho. Hemos hablado con la IA. Recuerden que tenemos 3 líneas de código. Es decir, tenemos esta para hablar, esta para... Las contamos como una, porque sea chachi, y luego tenemos la de preguntar. Y acá lo escribimos todo. Esto mola mucho. Esto es Semantic Kernel, ¿vale? Pero ¿qué más podemos hacer? Vamos a hacerlo un poquito más interesante. Vamos a hacer un chat directamente. Vamos a usar, tenemos nuestro servicio. Y lo que vamos a meter aquí es, vamos a hacer aquí, esto es guapísimo, vamos a hacer un control KS para meter un while y siempre vamos a preguntar una cosita. Vamos a preguntar que yo pueda hablar con la consola. Entonces, pues, esto es muy sencillo, question, console line, aquí se va a hacer un poquito bonito para que ¿no? Console write, y voy a poner aquí Q, the question, y pues esto que está aquí, en vez de pasarle algo, le voy a pasar pues la respuesta, ¿no? Vamos así. Esto siempre va a tener valor. Esperemos que sí. Esto lo cerramos. Y lo que hemos hecho ahora ha sido un chatbot en forma de consola. Nada nuevo, nada mágico. O sea, algo sencillo. Un chatbot en forma de consola, ¿vale? Entonces siempre me va a preguntar y siempre lo voy a responder. Entonces yo le digo, hola, ¿qué tal? Sí, hola, ¿qué tal? Estoy bueno. Aquí estoy hablando con nosotros. Digo, bueno, pues, what is the meaning of life in Spanish? Para mantener eso, ¿no? Bueno, pues me lo tradució. Vale, me equivoqué de prompt, me lo hizo la traducción, ¿no? Entonces, podemos ver que estamos hablando, ¿no? Cada es un mensaje con la IA, otro mensaje con la IA, una línea, dos, las mismas líneas, solo un poquito más de código, ¿no? Esto mola, ¿vale? Esto mola mucho, ¿no? Pero vamos a hacer una cosa, chachi, vamos a, no sé, a algo que, porque esto es muy sencillo, ¿no? Esto es muy sencillo, pero si yo quisiera hacer algo más interesante, como por ejemplo decirle, hola, me llamo Emiliano. Emiliano. A decir, hola Emiliano, ¿cómo estás? Mágico, ¿no? Perfecto. Digo, vale, estoy bien. Estoy bien. ¿Cómo me llamo? Hola, no lo entiendo. No lo entiendo porque yo acabo de decirle acá, hola, me llamo Emiliano. Y me acabo de decir, hola Emiliano, o sea, me acaba de conocer mi respuesta y le acabo de decir, vale, pero ¿cómo me llamo entonces? Y se lo acabo de decir acá, y me dice, no sé, no tengo eso, no lo sé. ¿Qué pasa? Obviamente, esta demo está hecha para engañar. Falta una cosa importante que es un histórico, ¿vale? Es decir, tú cuando hablas con la IA, si tú estás hablando, tienes tu aplicación y esta es la IA que está aquí, vamos a hacer una especie de mágica de nube, ¿no? Esta es la AI y esta es nuestra app, ¿vale? Los mensajes van y vienen normal, ¿vale? Yo mando mensajes, van y vienen y normal, ¿vale? Entonces, esto es un mensaje, esto es otro mensaje, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer nosotros para que esto se acuerde de nosotros? Pues, súper complicado, es súper complicado. Se llama chat history, ¿vale? Nosotros en vez de mandarle un mensaje o otro mensaje, lo que vamos a hacer es, vamos a crear una cosita que se llama aquí, vamos a poner ch, chat history, entonces yo escribo acá adentro y esto se lo mando. Y él me escribe acá adentro y él me lo manda. Entonces yo le vuelvo a escribir acá adentro y se lo mando otra vez. ¿Qué significa esto? Que este mensaje y este mensaje siguen estando en el contexto de la persona, de la inteligencia artificial. Entonces, no todo iba a ser tan fácil, ¿vale? Para esto, ¿vale? Esto es una cosa muy complicada, ¿vale? Es la parte más complicada de esto. Entonces, cuando queremos hacer histórico, tenemos que crear un super método, ¿vale? Que se llama New Chat History, ¿vale? Y ese Chat History, ¿vale? Hay que hacer algo muy importante que es, pues, añadir el Chat History al user message, ¿vale? Y luego meterlo aquí, ¿vale? Yo sé que ustedes pensarán que he tenido que, por esta misión MVP, pero esto es añadir el histórico de la aplicación, ¿vale? Hicimos F5 ahora y directamente, pues, ya vamos a poder hablar, ¿no? O sea, han sido otras 3 líneas más, ¿vale? Si me meto acá y le digo, hola, me llamo Emiliano, ¿vale? Hola, Emiliano, ¿cómo estás? Le digo, bien. Bien. ¿Cómo me llamo? Te llamas Emiliano, ¿vale? Quiero que vean la gran dificultad que hemos tenido que realizar para poder añadir el histórico de esto y que la IA se acuerde de quién soy, ¿vale? Súper complicado, han sido unas sólidas 3 líneas nada más, ¿vale? Ahora vamos a contar 1, 2 y modificar esto. Yo creo que eso no puede. Entonces,
mola bastante, ¿vale? Mola bastante. Esto es Semantic Kernel en forma chiquitita. Estamos hablando con la IA. Esto piensen, yo cuando muestro esta demo siempre digo, no piensen en esta demo porque esta demo es bastante ñocla, como diríamos con mi mujer. Piensen lo que pueden hacer ustedes, ¿vale? Entonces, estoy viendo aquí, justo porque tengo los comentarios, tendrá un tamaño máximo en Chat History. Buenísima pregunta, Antonio. Tiene del tamaño máximo que tengas de tokens para usar. Es decir, ¿a qué me refiero? Cuando tú mandas un mensaje, ¿vale? Cuando tú mandas cualquier mensaje, imagínate que mandas 3 palabras, ¿no? Esto al final son tokens, ¿vale? Esto se parte en pequeños trocitos la palabra. Entonces, por ejemplo, si Emiliano, pues me lo parte en 1, 2 y 3, ¿vale? Esto es un token, esto es otro token y esto es otro token, ¿vale? Entonces, tú cuando envías la información para preguntar sobre algo a la IA, le mandas todas las palabras y ellos al final lo que hacen es hacer algo con tokens y ellos te dicen, pues me mandaste 80 tokens. Yo te voy a generar 200 tokens, ¿vale? Lo que cuesta mucho siempre son los input tokens, si yo no recuerdo mal. Son los que más cuestan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú envías, si tú tienes dinero infinito y le mandas y le mandas y le mandas, obviamente tiene un límite. Él tiene un límite la IA en sí, ¿vale? Pero es muchísimo, ¿vale? Tú lo que estás haciendo es enviar aquí. Dime. No, pero es que precisamente eso es lo que acaban de preguntar. Si tendría algún tamaño máximo el Sí. chat history. Eso Entonces, es lo que estaban preguntando. Es que estabas contestando tú ya. Vale. Sí, sí. Entonces, para esto, cuando tú mandas el histórico, lo que estás haciendo es mandar una cajita muy grande con un montón de palabras, ¿no? Pues todos estos son tokens, todos son tokens. Entonces tú le puedes mandar aquí, le mandas 80 al principio y luego le puedes escribir otra vez y a él le estás mandando, imagínate que estos son 80, aquí voy a poner aquí escribir 80, ¿no? 89 o lo que sea, y aquí le estás mandando 10, ¿vale? Y aquí le estás mandando 150, ¿vale? La primera vez le mandas 89, luego le mandas 89 más 10, y luego le mandas 89 más 10 más 150. Entonces tú le vas mandando ahí tokens, ¿vale? Límite de esto. Primero, lo que tu inteligencia artificial tenga capado, es decir, no toda la gente, primero, no todos los modelos aceptan mucho, y segundo, lo que estés pagando. Es decir, al final depende mucho también de lo que estés ahí pagando para que te dejen decidir, para que puedas hacerlo. Esto tiene una locura de límite. Yo he hecho verdaderas barbaridades con IA, de mandarle trozos de código de 500 líneas, decirle, refactorízame esto, y imagínate cada token de entrada que hay. Entonces, tiene límite, pero siempre es bueno ir limpiando ese histórico. No solamente por los tokens, ¿vale? Sino porque puede llevar a un término que ya me olvidé cuál era, que es como, creo que alucinación, algo así, que es como ya se empieza a volver un poco loco con tanta información que le estás enviando, ¿vale? Entonces, tiene mucho histórico, ¿vale? La respuesta. Tiene mucho tamaño, digo, no te preocupes, no te vas a quedar sin hueco comprar, ¿vale? Entonces, como les había contado, esto es muy fácil, ¿vale? Esto es muy sencillo. Hemos hecho un chatbot en 25 líneas. Si quitamos esto y esto, lo hemos hecho en 10, ¿vale? Entonces, hay que hacer algo más, ¿vale? Quiero hacer algo más. Y hay una parte, ¿vale? Voy a volver aquí un momento ahora, que está aquí, ¿vale? De la palabra semantic kernel hay algo muy chachi que se llama kernel, ¿vale? Entonces, obviamente está por algo, ¿no? Entonces, ¿qué es el kernel, vale? ¿Y por qué es interesante el kernel? El kernel es un contenedor de cosas, ¿vale? Es un contenedor de dependencias, ¿vale? Donde tú añades cosas. Es decir, yo quiero que mi IA, porque al final a mí lo que me interesa es que mi aplicación, obviamente, conozca de la IA y si no voy a venir yo a mi pizzería a preguntarle, dime el significado de la vida. ¿Qué sentido tiene eso, no? Necesito que mi aplicación sepa sobre pizza, sepa sobre pedidos, sepa sobre carritos, sepa sobre cuánto tarda mi pedido. Quiero que sepa más cosas, obviamente, ¿no? Entonces, para eso necesito añadirle cosas, ¿vale? Y esta parte de añadirle cosas se llama el kernel de semantic kernel, ¿vale? Entonces, kernel, nuevamente, contenedor de inserción de dependencia, ¿vale? Horrible que en español. Lo que al final tú lo que añades es añadirle cosas, le añades servicios, le añades parte, ¿vale? Si tú tienes una lógica súper mágica, a ver si puedo hacer aquí se ve bien. Si yo tengo mi aplicación y tengo la IA aquí, ¿vale? Súper mágica, y mi aplicación tiene cositas por detrás, ¿vale? Yo necesito que la IA conozca esto, ¿vale? Conozca mis productos, necesito que conozca, pues, lo que tarda en hacer una pizza, etcétera, ¿vale? Necesito que lo conozca. Para eso utilizamos el kernel, para decirle a la IA, mira, esto es lo que tienes que conocer, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Que si proporcionamos servicios y complementos al kernel, ¿vale? Nuestra IA va a conocer de mi aplicación, no va a conocer de la IA en sí, que eso es súper interesante porque va a saber pensar,
pero va a conocer en mi aplicación, ¿vale? Y eso es lo más importante, porque al final es lo que le digo. Yo ahora tengo mi aplicación y mi aplicación le digo, ¿cuántas pizzas tiene? Y me va a decir 70, pues claro, lo agarra todo de internet. No, eso no me vale. Necesito que me digas las que tengo ahora, ¿no? Entonces, ¿estos complementos qué son? ¿Vale? Estos complementos, que son complementos, lo que al final digo, hay que añadirle cosas a la IA, ¿no? ¿Estos complementos qué son? Pues hay 3 complementos mágicos, ¿vale? El más importante de todos, los plugins, ¿vale? Un plugin para el kernel es añadirle una funcionalidad de tu aplicación existente, o una nueva, obviamente, a la IA. Es decir, si tú ya tienes funciones, por ejemplo, dime las piezas que tienes, obviamente, en tu aplicación de teléfono o en tu aplicación de web o lo que sea, tú tienes un endpoint que tú le dices get pizzas, ¿no? O algo así. Y get pizzas te devuelve una lista de pizzas y lo que sea. Entonces tú con eso podrías crear un plugin y meterlo a la IA. ¿Para qué? Para apuntar a la IA si lo conoce, ¿vale? Esto es un plugin, ¿vale? Para que haga cosas, para que yo le puedo decir, quiero pagar. Y si tienes un endpoint que hace lo de pago, te lo puedes decir, esto ahora se habla con mi servicio de pagar y la IA lo conoce, ¿vale? Eso es un plugin. Pero parece que estoy hablando de una cosa nada más, ¿vale? Pero tú puedes hacer algo más interesante, que es, imagínate en un prompt, yo te digo, dime las piezas que hay, luego filtrame las que son menos de 30 euros y añádeme 2 de 15. Ahí les he dicho, ustedes pensarán, ¿qué me ha dicho? Me he dicho 3 tareas. Te he dicho, primero dámelas todas, luego me filtras y luego me añades 2. Son 3 llamadas diferentes, son 3 plugins diferentes y para eso necesitamos que nuestra aplicación tenga una cosa de magia que se llama Planner, ¿vale? Esto no es nada que voy a programar yo, ¿vale? Esto está incluido dentro de Semantic Kernel que lo hace con nosotros. Lo que hace es que utiliza los plugins para hacer acciones en secuencia, ¿vale? Él decide si lo tiene que hacer o no, pero lo hace todo. Y por último, los chachis. El persona, ¿vale? El persona es porque es en inglés, no sé por qué lo puse así, pero ya con plugins y el planner, ya puedes como darle un toquito de persona a tu agente, que se le dice agente ahora, pero a tu IA, ¿no? Tú le puedes decir, mira, necesito que me trates de esta forma, necesito que hagas o deshagas de esta forma, ¿vale? Entonces, con estas 3 cositas es nuestro kernel. Y con esto podemos hacer cualquier cosa, ¿vale? Lo que tú quieras. Ustedes piensen, siempre digo, siempre piensen en la demo que yo les muestro, en lo que pueden hacer en su aplicación, ¿vale? Entonces, ya creo que ya acabé, ¿vale? Con las slides, así que ahora un full código, ¿vale? Ya lo que me queda son todo código, ¿vale? Así que volvemos acá. Yo tengo esto que es súper mágico, ¿vale? Volvemos a mi aplicación que funciona súper bien. Y lo que quiero añadir ahora es, pues, el kernel, ¿vale? ¿Cómo se crea el kernel? Pues el kernel es, si han trabajado con aplicaciones.net, es lo mismo que ese kernel cuando lo tienen que crear, ¿vale? Con ASP.NET. Pues un kernel, hay que crear un builder para ese kernel y luego construir ese kernel, ¿vale? Entonces, pues primero que nada empezamos con kernel builder. Kernel builder igual a kernel el kernel builder. Y acá lo que hacemos es kernel a kernelbuilder.build, ¿vale? Súper complicado, la sintaxis es muy complicada, ¿vale? Entonces, ¿a qué me refiero? Lo que esté entre esto y esto, o sea, lo que esté acá, es lo que el kernel va a conocer y lo que la IA va a conocer, ¿vale? ¿Qué significa esto? Si yo acá le digo que tiene que llamar a cierto sitio, si no está aquí dentro cuando haces el kernel builder, la IA no lo va a conocer, ¿vale? Un poco más complicado que eso, pero bueno, esto es el kernel, ¿vale? ¿Qué necesitamos para esto? Una vez que tenemos nuestro mágico kernel, obviamente lo podríamos utilizar, pero no hay nada que ponerle, ¿no? Es decir, yo puedo venir acá y decirle, pues, a mi compilation server y le digo, bueno, pues kernel es este, ¿vale? Pero está aquí, le estoy diciendo que tiene un parámetro, ¿no? Que obviamente que control K y aquí está, ¿no? Aquí está el kernel, se lo podemos pasar, viene como nulo por defecto, pero se lo podemos pasar, ¿vale? Yo ahora mismo ejecuto esto mismo y esto es exactamente igual que antes, ¿vale? Exactamente igual que antes. Yo le digo, hola, me llamo Emi, me va a decir, ok, y me va a decir ahora, pues, ¿cómo me llamo? Me llamas Emi, perfecto. Básico, ¿vale? Sigue estando aquí, ¿vale? ¿Pero qué podemos hacer nosotros? Pues vamos a crear una función, ¿vale? Vamos a crear un plugin, ¿no? Entonces, ¿cómo se crea un plugin? ¿Vale? Hay muchas cosas para añadir un plugin, pero vamos a hacer algo muy sencillo, ¿vale? Lo que quiero hacer es que le voy a decir mi nombre y me voy a decir mi edad, ¿vale? Sin yo decírsela, ¿vale? Es decir, lógica es que él sepa, ¿no? Entonces, ¿cómo se crea este plugin? Pues primero que nada vamos a hacer una clase que se llame HPlugin, ¿vale? Aquí está, súper mágico. Y acá adentro lo que vamos a hacer es un entero que es getH, ¿vale? Esto no me gusta, voy a poner aquí un string name
¿no? Y acá, pues, dependiendo de lo que diga el name, pues te voy a retornar uno u otro. Voy a decir case, yo no, voy a poner Emi. Y esto lo vamos a copiar acá. Y voy a poner acá Estefanía. Así sale mi mujer también en la charla. 25. Y acá, pues, yo sé, return, bueno, sí, vale. Entonces, esto es una clase muy sencilla, ¿vale? Es decir, tengo una clase, le tiro un método, que le paso un nombre y me devuelvo nada. Perfecto. Muy sencillo. Imagínense, vuelvo a lo mismo siempre. No piensen en esta demo, piensen en la lógica que tienen ustedes en su código. ¿Cómo hacemos esto en una función? ¿Vale? Hay que hacer un montón de cambios, ¿ok? Son bastantes los cambios y uno de los cambios muy importantes es decirle que no le function y ya está, ¿vale? No hay que hacer mucho más, ¿vale? Es complicado, ¿no? Pero ya estaría, ¿vale? Con esto estaríamos diciéndole que esta función ahora es del kernel también, ¿vale? Pero bueno, le podemos añadir más cosas. Obviamente siempre es bueno hablar con la aplicación y tenemos que decir, pues, qué es lo que hace, ¿no? Esto que está aquí, la imagen. Entonces, hemos añadido dos cosas importantes. Le estamos diciendo a nuestro sistema que esta función es una función de kernel, ¿vale? Y le estamos diciendo lo que hace la aplicación, lo que hace esta función. ¿Por qué esto es importante? ¿Vale? Ustedes pensarán, o sea, estoy hablando, quiero que la gente hable con mi aplicación en lenguaje natural, entonces yo tengo que hablar con la IA también en lenguaje natural. También cuando hago cosas en código. Es decir, yo tengo que acá venir y decirle, no, mira, esta función hace esto. ¿Por qué? Porque él va a ir y va a decir, él va a pensar por detrás, ¿vale? La IA piensa y dice, vale, me pidieron esto, tengo todo esto para hacer. ¿Hay alguno que coincida con lo que quiero? Sí, esta. ¿Por qué? Porque vino él y le puso este método, gets the age of a person by name. Entonces, lo hace todo esto, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos esto, podría parecer que ya funciona, ¿vale? Pero hay que hacer algo importante, ¿vale? Si yo ahora mismo ejecuto esto, es más, si yo ahora mismo vengo acá y le digo al mi kernel builder super mágico, le digo plugins, ¿vale? Le digo add from type, que es la forma de añadirlo. Plugin, lo meto acá. Es decir, recuerden lo que está entre esto y esto es lo que va a conocer el kernel. Y el kernel sigue estando puesto acá. Si yo ahora mismo ejecuto esto, ¿no? Parecería que ya está instanciado. Si yo le digo, a ver, le digo, hola, me llamo Emi. ¿Qué? ¿Le puse Milano o Emi? Le puse Emi. Hola, me llamo Emi. Y le digo, vale, ¿qué edad tengo? No tengo tu edad. O sea, parecería como que no... parecería que no. Parecería que no se puede. Pero, falta una cosa muy importante. A la IA, le tienes que decir que se pueden utilizar. ¿Vale? Le tienes que decir que se pueden utilizar. ¿Por qué? Porque si no, él no sabe. Y eso es muy sencillo, ¿vale? Hay una cosa que se llama Prompt Execution Settings, que es, hay que decirle, mira, puedes utilizarlo, ¿vale? Entonces nosotros podemos hacer algo como, por ejemplo, pues Prompt Settings igual a new, esto era Azure OpenAI Prompt Execution Settings, ¿vale? Y esto tiene muchas cosas, ¿vale? Es importante que no solamente tienes, sino que por ejemplo aquí tienes, pues, más propiedades que tienes a la hora de hablar con la IA, ¿vale? Una cosa que es importante, por ejemplo, los max tokens, que me había preguntado antes Antonio, por ejemplo, aquí podrías limitar lo que puedes enviar. ¿Por qué? Porque no quieres que alguien te mande un texto así de grande por tu token y pague, ¿no? Pues si no te está pasando, esto te lo devuelvo, ¿vale? Por ejemplo, puedes enviar un montón de cosas, ¿vale? Hay algo muy importante aquí que se llama Tool Call Behavior, ¿vale? Este Tool Call Behavior es lo que va a decirle a la API, lo que va a decirle a la IA es, puedes utiliza lo mío, ¿vale? Utiliza lo que yo tengo, ¿vale? Entonces, una vez que tienes esto, vamos acá, Prompt Settings, y lo voy a meter acá. Vamos a sacarlo acá, creo que esto me pide ahora Prompt Settings, ¿no? Y luego me pide el kernel, así queda bien. Entonces, yo lo que he hecho acá, para recapitular un poco, vamos a hacerlo aquí. He creado mi plugin, le he dado un nombre y le he dado datos, le he escrito de forma natural lo que hace mi aplicación, he creado mi kernel, dentro de mi kernel he añadido a esta lista de servicios, a esa inyección de dependencias, le he dicho, mira, añade esta función, ¿vale? Y luego le he dicho a mi servicio con el que hablo, le he dicho, vale, te voy a pasar tres cosas. El histórico, que esto ya estaba de antes, el kernel, ¿vale? Aquí todo mágico, así, ¿vale? Que está aquí, el kernel. Y también te voy a decir cómo tienes que funcionar, ¿vale? Ahora estamos haciendo más cositas a la vez, ¿vale? Emi. Dime. Con todo el tema este de la API, pues ha salido el tema que está de moda ahora, el MCP. Exacto.
Exacto. Entonces, claro, las preguntas van orientadas a eso, que sí, pues se podría integrar Semantic Kernel con MCP, etcétera, etcétera, ¿no? Hablando un Sí, poco ya de MCP. MSP es bastante nuevo. No, y te vas a reír, pero tengo una charla sobre eso y todavía no lo he hecho del todo. Pero como siempre, que a mí me gusta ir siempre a la última sin saber. Pero sí se puede implementar y está súper guapo porque ya está soportado. Está en preview. Luego lo podemos ver en un enlace en la documentación. Está en preview. Pero tú puedes importar, hacer como esto mismo que estás haciendo aquí. Aquí en el kernel builder. Aquí cuando añades esto, puedes añadir from type y cuando tú estás instanciando toda la cadena, le puedes decir que convierta tu MCP a kernel plugin. Está súper guapo. O sea, lo único que tienes que instalar es como crear el MCP en tu cliente y tal. Y luego simplemente le dices, vale, pero conviértemelo a kernel function y funciona. Y ya lo entiende. Así que sí que se puede, está en preview, eso sí, puede cambiar cómo lo hace, pero sí está soportado y tengo una charla en tiempo sobre esto, así que tengo ganas de meterle mano también a eso. Muy bien, yo me voy a adelantar y si me permite, Javi, que no sé, está por ahí creo, me voy a adelantar y voy a comentar que creo que pronto, ¿no, Javi? Tendremos alguna... Pues el mes próximo tenemos charlas de MSP y bueno, yo seré el speaker en este caso, así que si alguien que esté interesado, pues tendremos unas charlas de MSP donde veremos, bueno, en qué consisten, cómo hacer tooling, cómo crear prompts, cómo crear sampling, que también es una parte quizá de la más interesante y creo que está relacionado un poco con la pregunta. Sampling es la parte en la que desde el propio MSPB te puede hacer requests completados con el LLM desde el propio cliente, etcétera, etcétera. En caso de que quieras potenciar tu tooling con el uso de inteligencia artificial. Entonces, bueno, tendremos esta charla, lo diremos al final, creo, pero creo que en unas 3 semanas. O sea que en breve. Ahí estaré para aprender, así de la mía. No, estaría... siempre es bueno aprender de más, por si acaso. Bueno, de hecho comentan por aquí, Emi, te comentan por aquí que le avisemos cuando vayas a dar la charla sobre MCP también para asistir. Sí, Pero o sea, entiendo que si la haces allí en Canarias les va a pillar un poco lejos, ¿no? No, a ver, esta va a ser, creo que es el 2 de julio, en el Reactor de Microsoft en Inglaterra. Es en directo, es online, es en español aparte, pero sí, un compañero, vamos un montón para eso para allá, y la damos todas ahí en directo online. Pero sí es el 2 de... sígueme, háblame por LinkedIn o por Twitter y te digo, pero es el 2 de julio, si no recuerdo mal. La buscamos ahora y la compartimos por el chat, no te preocupes. Te dejamos que siga. También las charlas de Reactor se graban en, sí, diría que todas. Así que probablemente tarde o temprano la podrás ver, aunque no lo veas, puedas ver en directo. Tampoco tenemos mucha diferencia horaria con Inglaterra, sí, ahorita. Pero si no pudieses, probablemente estará grabada. Sí, perfecto. Muy bien. Perfecto. Pues, a ver qué me quede. Sí. Vale, pues ya tenemos todo esto. Entonces, recapitulando 35 segundos a lo de antes. Kernel, servicio para hablar, settings para hablar con el servicio. Todo esto junto hace magia, ¿vale? Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a ejecutar esto. Y vamos a decirle, pues, hola, me llamo Emily, súper mágico. Y le voy a preguntar qué edad tengo. Y me va a decir, tienes 30 años. Y tú vas a decir, vale, pero si antes no funcionaba, ¿cómo lo sabes? ¿No? Entonces vamos a volver otra vez acá, ¿vale? Vamos a poner un punto de interrupción súper mágico. Y vamos a preguntarle, me llamo Estefanía, ¿qué edad tengo? Y podemos ver acá como punto de interrupción y es capaz de pasar el parámetro, ¿vale? Entonces, bastante increíble, ¿vale? Parece que es una tontería, pero es bastante increíble cómo él ha conseguido detectar que tiene que pasar este parámetro, justo ese y no cualquier otra parte de las palabras que le pregunté, porque de las palabras que le puse, porque podría haber sido cualquiera de estas y me mandó justo la que quería. Y al final lo que hace pues, es ejecutar código normal, depende del nombre, pues 95, y yo calculo que si le digo me llamo Pepe, ¿qué edad tengo? Me dice -1, a ver, ¿qué edad tengo? A decir -1 o lo que sea, a ver. No puedo determinar, pues, pues, ahí
Ahí. Él sigue siendo capaz de ir acá y ejecutar nuestro mágico plugin súper difícil y súper complicado. ¿Vale? Entonces, esto mola mucho, ¿vale? Mola mucho, está viendo el potencial de lo que hay. Es decir, recapitulando, hemos creado un chatbot, ¿vale? Que puede ser el futuro de las aplicaciones. Le hemos dado una especie de lógica de nuestra parte, es decir, a nosotros nos conoce y conoce nuestra lógica y eres capaz de hablar con la aplicación y que la aplicación sepa que tú eres Emiliano y que te diga la edad que tienes, ¿vale? Entonces no está muy guapo, ¿vale? Pero vamos a hacer un poquito más complicado, ¿vale? Sé que no sé cuánto tiempo llevamos, yo creo que llevamos bastante tiempo, pero no voy a ponerme a escribir toda la lógica entera, ¿vale? Tengo aquí una parte mágica de código, ¿vale? Que es, al final, esta pizzería y quiero ir paso por paso hablando de qué es cada cosa y lo vamos repasando juntos, ¿vale? Entonces voy a borrar esto que está aquí y voy a copiar un par de cositas. Yo le dije que antes no iba a copiar, pero no me voy a poner aquí a hacer programación.net para nada. Usar un par de líneas nada más, ¿vale? Y quiero ir paso por paso enseñando todo, ¿vale? Recuerden lo que les he dicho. Yo quería al final hacer mi pizzería. Parece una tontería, pero cuando aprendí sobre esto, quería hacer una pizzería inteligente. Y para hacer una pizzería inteligente, lo que tiene que pasar es que, bueno, primero venga la personita así, súper bien, con mi aplicación y le diga, quiero pizza. Esta es la IA, ¿vale? Le diga las pizzas aquí, esto le devuelve al usuario. Luego le diga, vale, pues quiero dame 2 o 3 pizzas. Vaya aquí, también vuelve al usuario y al final quiero pagar, ¿no? Entonces, al final todo pasa por la IA y hablamos con la aplicación, ¿vale? Ese es mi caso de pizzería inteligente. Para eso necesitamos un par de plugins. Piensen ustedes que por detrás mi aplicación en el teléfono o en la web tiene pues varios servicios. Pues tiene su plugin de su servicio de la cantidad de pizzas que tiene su servicio del carrito de pizzas que tiene ahora, tiene el servicio del pagar, tiene un montón de cosas. ¿Vale? Entonces, para eso he creado como una especie de dummy de cada uno, ¿vale? Que al final todo eso trabaja en local. ¿No? Obviamente no estamos hablando en ninguna parte no con ninguna API, ¿vale? Entonces tenemos 3 plugins, ¿vale? Primer plugin, súper sencillo. Este que está acá, ¿vale? Entonces vamos a ir paso por paso. Nombre de la clase, un poco irrelevante, no pasa nada. Pero luego tenemos acá nuestra primera función, ¿vale? Y aquí ya veo cómo parece que ya se pueden complicar más las cosas. Es decir, ustedes pueden, no sé, antes le estaba pasando un entero o le estaba pasando un string o lo que sea, pero ustedes también le pueden pasar objetos complejos. Es decir, fíjense que aquí estoy devolviendo una clase que se llama pizza y esa pizza tiene pues el nombre, ingredientes y el precio. Y estamos devolviendo una lista compleja. Digamos, una compleja me refiero para la IA, si no le estamos pasando un texto. Estamos acostumbrados, estamos pasando una lista compleja. Para esto, ¿cómo lo hemos decorado? Primero que nada, le hemos dado un nombre de la función de kernel, ¿vale? Esto también se puede hacer, ¿vale? Determinar el nombre de la kernel function. Y muy probablemente esto también se liga con lo de MSP, porque cuando ustedes hacen con el MSP y hacen un list de todo, ahí salen un montón de cosas que puedes llamar. Muy seguro, me puedes corregir si no lo sé, Javier, es este valorcito cuando te muestra todos los tools disponibles, es este valorcito que está aquí. Y lo segundo es, pues, la descripción, ¿vale? Pues, dame toda la lista de pizzas, con sus detalles, ¿vale? Entonces, esto es nuestro primer plugin, ¿vale? Entonces, yo voy a hacerlo todo antes de ejecutarlo, pero podría ejecutarlo y le podría decir, dime pizzas y tal. Es correcto. De hecho, la descripción es súper importante porque es una de las partes que se interpretan por parte del modelo para decidir qué usar. Me imaginaba, porque cuando he estado haciendo pruebas con MSP, siempre me salen como las cosas que uno escribiría, en plan de, no el nombre de la función, ¿vale? Que es importante, obviamente, porque es obligatorio. También que es bastante importante. Es sobre todo el nombre y sobre todo también la descripción. La descripción es la parte quizás más importante. Y me parece increíble cómo parece que estamos hablando con nuestro código. O sea, hemos pasado de que la IA hable con nosotros, a nosotros hablar con la aplicación para que la aplicación hable con la IA. Es como una especie de... Dentro de poco vamos a decirle en pseudocódigo, mira, vas a ir a la base de datos y me vas a decir un... Total. De hecho, lo veremos en la charla, pero si la función tuviese parámetros, el siguiente paso importante sería también poner la descripción a los parámetros. Es decir, poner un texto descriptivo de cada parámetro para que el modelo sepa interpretar no solo por el nombre de la variable y el tipo, sino también en base a todo el contexto que le puedas dar. Cuanto más contexto, normalmente todo el mundo ya se habrá dado cuenta que la IA funciona en base a contexto. Cuanto mejor el prompt, cuanto más referencia, cuanto más histórico.
etcétera, etcétera. Y una pregunta respecto a eso, sería, ¿cómo sería no sé cómo se comportaría Copilot si le pides que te describa o te haga algo de una función? ¿Lo habéis probado? Por curiosidad, vamos. O sea, que tú le digas a Copilot que hace esta función para que la use Copilot. Sí, decirle, oye, esto es para un MCP, descríbemelo de una manera que lo entienda, ¿no? O algo así. Sí. Bueno, de hecho es igual que tú tomar un prompt, no sé qué ejemplo poner, siguiendo el ejemplo de Emi de la pizzería. Imagínate que el prompt es defíneme un encabezado bonito describiendo el restaurante para la carta y se te ocurren solo 3 líneas y le dices mejórame el prompt extendiéndomelo, probablemente va a ser un trabajo bastante excelente. Es decir, que incluso para extender los propios prompts, optimizar los prompts, ya funciona. Sí, ahí sería enrocar la rueda, decirle a la IA que te genere una... Para release notes y para documentación funciona muy bien. Excelentemente bien a día de hoy ya la IA. Sí, aparte piensa que, por ejemplo, Semantic Kernel también se puede conectar como a OpenAPI, que son estas definiciones de API. Entonces, a ver, la realidad es que todos documentamos, pero nadie documenta de bien como la IA. Entonces, si la IA conoce tu proyecto, tú le puedes decir, documentame la aplicación entera. Claro. Y luego tú le puedes decir a la IA que se conecte a esa aplicación y, claro, se está conectando con lo que ella misma hizo, ¿no? Entonces, funciona súper bien. Y es los mejores comentarios que he hecho hasta ahora. Por ejemplo y todo, te juro que no lo he hecho yo. Eso seguro. Y te cree los tests y, en fin. Todo. Entonces, siguiendo, justo antes comentó Javier del tema de los parámetros, perfecto, porque lo tenemos aquí, ¿vale? Hay una cosa muy, obviamente, como he dicho, lo importante es el contexto, ¿vale? No solamente vamos a hacer un get o vamos a hacer un dime o vamos a hacer una lístame con la IA, ¿vale? También vamos a decirle, haz esto, haz aquello, hazme, cóbrame, quiero pagar, quiero pedir, quiero hacer lo que quiera. Para eso tenemos que pasarle parámetros. De la misma forma que le pasé parámetros antes con mi nombre, se los voy a pasar ahora. Sí, tengo mi servicio de carrito, ¿vale? Y este tiene varios métodos. Por ejemplo, este que está aquí es para añadir algo al carrito. En este caso, le estoy diciendo, vas a añadir una pizza a el shopping cart, ¿vale? Y le voy a decir, vale, añadir el carrito y te voy a pasar un parámetro. Y este parámetro es el nombre de la pizza, ¿vale? Pero también lo voy a describir. ¿Por qué? Porque yo puedo no llamarlo pizza name, porque yo soy un adelantado a la sociedad y en vez de poner string pizza name pongo string a, porque me gusta, me quedo con las palabras así. Eso no significa que ella no lo pueda entender. ¿Por qué? Porque tú le puedes decir con la descripción, este parámetro que se puede llamar a es el nombre de la pizza para añadir y ya que estamos, para que me ayude un poquito más, porque yo puedo escribir Margarita mal escrito, digo, usa uno de la lista si el usuario lo escribe mal. Yo le puedo poner Margariña o lo que sea y le voy a entender, vale, pero mira, me dijo Margariña y eso se parece a Margarita, Margarita. Ahora, podemos hacer también como lógica, es decir, podemos ya hablar con la aplicación. Digo, necesito que hagas un poco de lógica. Obviamente esto, piensen que no le vas a decir, intenta que no me pirateen que no me hackeen la aplicación. No, obviamente tienes que tener un poco más de validación, pero bueno, puedes hacer cositas aquí. Y al final esto lo que hace por detrás es, pues, tenemos un servicio, añade la pizza y le devuelve un mensaje, ¿vale? Pues bajamos un poquito más, lo mismo. Borrar, le pido un valor, esta vez no hace falta que le diga nada, ¿por qué? Porque ya el valor lo introduce bien, es lógico, y lo que hago es borrarlo, y para ver el carrito, para limpiar el carrito, ¿vale? Todos estos son funciones que son funciones de kernel, que están bien descritas, muy bien descritas, lo mejor que puedas, y con cada parámetro bien descrito, ¿vale? Muy importante, acuérdense, hablamos con la aplicación no solamente para usarla, sino para programarla, ¿vale? Importante, contexto. Luego de esto, este método es sencillo. Luego tenemos un fake de pago, ¿vale? Tenemos un método que es, pues, un plugin de pagar y lo que vamos a hacer es un pago y me va a decir, pues, procesar el pago para la orden que hay ahora. Dice, calcula el total automáticamente, le pasas un parámetro que puede ser, pues, el tipo de pago, pues, tarjeta de crédito, PayPal, Bitcoin, lo que tú quieras, y pues se encarga de hacer todo. Te dice que sí y luego te quita el carrito, ¿vale? Algo lógico que pasaría en una aplicación normal, ¿vale? Luego no hay mucho más. Este es el servicio que les he dicho antes. Este es un servicio normal, ¿vale? El que está aquí. Esto es un servicio que podría ir tranquilamente a una API o a una base de datos o lo que sea, ¿vale? Esto es agnóstico a lo que tú quieras hacer, ¿vale? Esto por detrás lo podrías cambiar por cualquier cosa y sigue funcionando igual la aplicación. Entonces, volvemos aquí y lo que vamos a hacer es añadir aquí, que esto no lo puse antes, pero lo voy a copiar porque estoy vago para escribir. Lo que voy a hacer es añadir los plugins, ¿vale?
Aquí he añadido mis 3 plugins y voy a ejecutar esto. Entonces, muy sencillo. ¿Qué le podría preguntar al principio? Pues le voy a decir, hola, ¿qué fichas tienes? ¿No? Él me va a decir, tengo cositas, ¿no? Vamos a ver un poquito por aquí abajo. Aquí. A ver. Aquí abajo. Y pueden ver cómo volvemos otra vez a estar hablando con nuestro código, ¿no? Pepperoni, margarita, hawaiana, vegetariana, ¿vale? Estamos hablando, pero esto, bueno, ya lo habíamos visto antes, pero vamos a hablar con la aplicación. Y cuando me refiero a hablar con la aplicación, digo hablar, no digo en plan de, dímelo, le digo, le voy a decir algo, ¿qué pizzas tienes que tengan fruta? Una pregunta normal que podría hacer cualquier persona normal a una aplicación. Vale, pues mira, tengo una que es hawaiana y vale, vale, ok, perfecto. ¿Alguna que no tenga queso? A ver, si me dice. No estoy metiendo ahora mismo, son ideas, preguntas que lo puedo hacer. Ah, vale, de las pizzas disponibles, tengo las siguientes opciones, por lo más grande, creo que se ve bien, que no tienen queso. Entonces, creo que pueden entender ahora cómo funciona todo esto. Es decir, hemos cambiado la forma en la que estábamos tratando con la aplicación antes y nos hemos movido ahora a una versión más natural, ¿no? Más de persona, más de estoy hablando con mi aplicación. Bueno, entonces digo, perfecto, mira, mágico. Te digo, añádeme dos. No, añádeme dos que no tengan fruta. A ver qué me dice. Vale, he añadido las siguientes pizzas a tu carrito. ¿Quieres que haga algo más? Le digo, vale, ¿cuánto es el total de mi carrito? ¿Vale? Es decir, sería una cosa que nosotros le diríamos a nuestra pizzería de confianza, le diríamos, vale, añádame dos. Hostia, ¿pero cuánto era el total? Facilito, hecho, ¿no? Perfecto, le digo, vale, pues acaba de venir un amigo y quiere una con fruta. Añádemela, por favor. Perfecto, me acaba de añadir algo de carrito. O sea, piensen que esto es o sea, si tuvieras que hacer esto en una explicación con ifs y con elses y con switches y con lo que tú quieras, es imposible, exponencialmente es imposible hacerlo. Pero nosotros sí lo podemos hacer. Le digo, no. Como estoy hablando, no. Pero el total es pues, pero solo tenemos $30. Quítame una pizza para que pueda comprar. A ver qué me dice. Estoy hablando como medio tonto, ¿sabes? A ver qué me dice. Vale. Me digo, vale, perfecto. Me quitó una pizza y me dejó una pizza que el total era menos que le he dicho $30. Le digo, pues, ¿qué más le puedo preguntar? Le digo, vale, pues, no sé, añádeme, ahora tengo $50, añádeme pizzas aleatorias hasta que el máximo sea menor que 50. Muy loco el prompt, ¿vale? Es muy loco. Pero él va a ser capaz de hacerlo o no, veremos. Perfecto, pues, bueno, al final 33, ¿vale? Al final, a veces no lo hace bien, a veces lo hace mal, pero estamos hablando con la aplicación. Le digo, vale, perfecto. Pues ahora quiero pagar. O mejor no, le voy a decir, sí, añade hasta que no pueda más. A ver qué me dice. A mí me gusta jugar con esto, siempre cago en las demás, me gusta jugar con esto. A ver qué piensa la IA, a ver. A ver qué hace. Está pensando. Ya, esto es lo mejor. Me gustan estas demos porque siempre lo mato. A ver. Vale. Vale, total tu carrito. Vale, pues ya está. Dice, según esto, está dentro del límite, ¿vale? A ver si siempre pasa. Es increíble. Entonces le digo, vale, sí, quiero pagar. ¿Cómo puedo pagar? No, le voy a preguntar porque al final uno no sabe. Y él te va a decir, pues, pues hay de crédito y de PayPal. Le digo, vale, pues pago con PayPal. Y se acaba de hacer. Me acaba de decir, perfecto, Emil, acabas de pagar. Le digo, vale. ¿Cuál que tengo en mi carrito? Para saber si tal.
¿ves? Ahí es cuando empieza a alucinar y ya se empieza a equivocar, ¿vale? Pero en teoría, si yo le preguntara esto, habría hecho la limpieza de carrito y ya se va, ¿vale? Entonces, esto mola mucho, ¿vale? Voy a reiniciarlo y ahora voy a preguntar bueno, para recapitular, hemos quedado en la pizzería. Por esa pizzería podemos hablar. La pizzería me entiende, es capaz de saber las pizzas que quiero, las que no quiero, que tengo 50 euros, que quiero pagar con PayPal. Me entiende, ¿vale? Hablo con él. Eso es importante, estoy hablando, ¿vale? Pero hay una cosa que también puedo hacer la pizzería, ¿no? Y le puedo preguntar, ¿cuál es el significado de la vida? ¿No? Entonces, en mi mágica aplicación de pizza diría tú, pero vamos a ver, Emiliano, estoy perdiendo tokens aquí porque estás devolviendo la información irrelevante para la aplicación. Bueno, ustedes se recuerdan antes cuando le conté 3 complementos, ¿no? Primero estaba el plugin y luego estaba el planner, ¿vale? El planner al final lo que hacía era botar de plugin concatenados, que ya hemos visto que yo le puedo decir, dame 2 pizzas y dime cuántos hay total, ¿vale? Tiene que ir uno y otro. Y había una tercera que se llama persona, ¿vale? Eso es lo que nosotros le podemos decir a la aplicación que haga. Es decir, nosotros, que esto no es más que prompting, ¿vale? No es una cosa mágica. Diciéndole aquí es, cuando hables con nosotros, quiero que te comportes de cierta forma. Y para hacer eso, pues lo que vamos a ponerle es un system message, ¿vale? Un system prompt, como lo quieras llamar, ¿no? Entonces yo system, message, y le voy a decir, vale, eres un asistente de una pizzería, la gente va a venir y te va a preguntar sobre pizzas, para pedir y para pagar. Vale, y le voy a decir al final algo mágico. Solo responde sobre cosas de la pizzería. No respondas a otras cosas, a otras. Me olvido escribir. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Por cierto, esto señala al histórico, ¿vale? Es decir, el primer mensaje que va a recibir la IA cuando lo llame, el primero de todo, va a ser este, ¿vale? Entonces le va a decir cómo lo tiene que... Entonces vamos a ejecutar esto. Y le voy a decir, mola, ¿vale? Mola. Entonces le voy a decir, hola. Y a veces se pone muy restrictivo, por cierto. Puede pasar que se ponga muy restrictivo, que le puedes preguntar la hora que es y te dice, no te puedo responder porque yo solamente hablo de pizza, ¿no? Le digo, ¿cuál es el significado de la vida? Y ahí te dice, pues no te puedo responder, ¿vale? Te dice, no te puedo responder con esto. Si tienes una pregunta sobre nuestras pizzas, cómo es el pedido, estaré encantado de ayudarte, ¿vale? Y si volvemos ahora, ¿qué pizzas tienes? A ver si me responde, o sea, es muy así, vale, y me vuelve a responder y tal, y le puedo preguntar, le digo, dame dos qué sé, con fruta, y él sigue funcionando, ¿vale? Pagar. Y ya te va a decir, está pagado, ya está, bye. Hecho. Y aparte en pounds, ¿vale? Estamos en full UK. Entonces, hemos visto cómo hemos hecho nuestra especie de, ¿cómo es? De aplicación, ¿vale? Que va a ser el futuro. Es decir, hemos pasado de una aplicación en la que yo tengo que estar ahí hablando o sea, tocando el móvil y haciendo para pagar y todo ese tipo de cosas, a directamente el futuro, que no está tan lejos, que ya está presente. Mi hija, por suerte, va a tener en su teléfono un super WhatsApp que va a pensar que está hablando con alguien y esto va a ser la inteligencia artificial. Que va a estar así en el sofá, así, chavito, y va a decir, quiero una pizza, y así va a escribir, quiero una pizza, quiero así, quiero pagar y todo ese tipo de cosas, y no va a tener que hacer una aplicación, va a hablar con una persona, va a pensar que está hablando con una inteligencia natural, con una persona, y lo que está hablando es con una IA que te entiende, que entiende tu aplicación y es capaz de tomar decisiones sobre la aplicación misma. Es capaz de agarrar la aplicación y decirle, vale, me acaban de pedir que le muestre las pizzas, me acaban de pedir que quiere saber cuánto vale y quiere pagar. Entonces, vale. Entonces, justo lo que voy a comentar. En resumen, todo lo que he querido enseñarles hoy ha sido cómo para mí el futuro está cambiando. El futuro de las aplicaciones es completamente diferente como lo conocemos ahora. Sea hasta más diferente de lo que yo pienso que va a ser, ¿vale? Porque esto es exponencial como cambia. Pero yo creo que el futuro está en que las aplicaciones tengan inteligencia natural. Que te entiendan, que tú puedes hablar con ellos, porque es la forma en la que estamos acostumbrados los humanos a comunicarnos, a hablarnos, a pedirnos cosas, a decirnos cosas, a gritarnos, a lo que sea, ¿vale? Entonces creo que va a cambiar todo esto. Este código y estas slides
son públicas, ¿vale? Si ustedes me siguen en GitHub, yo publico todas mis slides, las publico, todas mis charlas las publico con todo el código fuente siempre, con todas las de también, para que puedan ir poco a poco ejecutando lo mismo. Obviamente, lo que van a necesitar, si necesitan un poco más de información, me dan un toque a mí y hablamos. Necesitan un sitio en el que hablar de IA, así como Operación OpenAI o la IA o la API Key de ChatGPT. Y pues pueden preguntarlo, ¿vale? Y la documentación está en Semantic Kernel, ¿vale? No es nada nuevo, esto es mucho más compleja la documentación de Semantic Kernel, pero yo creo que como para inicializarse en Semantic Kernel y poder decir, bueno, pues voy a añadir a mi aplicación un pequeño trocito que se conecte con mi API, conozca mi aplicación y me haga un informe o me haga un resumen o me genere una imagen o lo que sea, se puede hacer, ¿vale?